Buenos días. Les agradecemos su interés en el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer y les damos la bienvenida a esta presentación sobre la convocatoria de propuestas de 2022. Este año el Fondo Fiduciario de la ONU busca propuestas de organizaciones de la sociedad civil que impulsen iniciativas para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas que sufren diferentes formas de discriminación. Dado el contexto mundial de crisis cada vez más complejas y prolongadas, estamos adoptando un enfoque doble en esta convocatoria de propuestas. Se invita a que todas las propuestas incluyan preparación y resiliencia organizativa como parte de su solicitud general para poder abordar mejor la violencia contra las mujeres y las niñas ante y una vez que se produzca una crisis. También incluimos un enfoque especial solo para las organizaciones que trabajan en contextos de crisis prolongadas, para satisfacer las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en riesgo o sobrevivientes de violencia, y en concreto de las que corren riesgo de ser excluidas y marginadas. Las organizaciones deben presentar sus solicitudes en el marco de una de las dos opciones proporcionadas. La financiación tendrá una duración de 3 años y una subvención de entre $150,000 y $1,000,000. Las pequeñas organizaciones de la sociedad civil pueden solicitar una pequeña subvención de hasta $150,000 que incluye apoyo básico adicional para la organización. Se consideran pequeñas organizaciones que tienen un presupuesto operativo anual promedio inferior a los $200,000. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de enero de 2023. Las solicitudes pueden presentarse en inglés, francés o español a través de la plataforma en línea del Fondo Fiduciario. El objetivo de esta presentación es ayudarles a comprender lo que esperamos ver en su solicitud de concepto de proyecto. Esta presentación explica la información del documento de la convocatoria de propuestas, la lista de verificación de elegibilidad, las directrices de presupuesto y el documento de preguntas frecuentes que les pedimos que leen detenidamente antes de empezar a trabajar en su solicitud. Al final de la presentación conocerán mejor el Fondo Fiduciario de la ONU y esperamos comprender mejor esta convocatoria de propuestas, como los criterios de elegibilidad, los requisitos del presupuesto, la documentación obligatoria que deben presentar, así como el proceso de selección. También insistiremos en los elementos que hacen que una solicitud sea sólida y les ofrecemos algunos consejos sobre cómo redactar una solicitud de calidad. Esta presentación finalizará con un tutorial sobre los aspectos técnicos de la presentación de solicitudes en línea en el sistema de gestión de subvenciones. El Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra las mujeres concede subvenciones para proyectos impulsados por la demanda que se centren en eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto significa que los proyectos estarán diseñados y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil de acuerdo con su propia evaluación de las necesidades específicas en su contexto. ONU Mujeres se gestiona el Fondo Fiduciario en nombre del Sistema de Naciones Unidas. El Fondo Fiduciario de la ONU se compromete a financiar organizaciones de derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil locales con experiencia en la ejecución de proyectos para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. En línea con el Plan Estratégico del Fondo Fiduciario de la ONU de 2021 hasta 2025, nuestra visión es un mundo de solidaridad global en el que todas las mujeres y niñas vivan
sin sufrir ningún tipo de violencia y en el que se pueden ejercer y disfrutar de sus derechos humanos. Fundado en 1996, en los últimos 25 años, el Fondo Fiduciario ha apoyado 646 iniciativas en 140 países y territorios. Pueden encontrar más información sobre el Fondo Fiduciario de la ONU, su historia, su mandato y su trabajo en nuestro sitio web. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas actualmente en el mundo. En todo el mundo se calcula que una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia. El contexto mundial donde las crisis son cada vez más complejas y prolongadas, por ejemplo, con los desastres naturales, los conflictos o las crisis económicas y políticas, hace que cada vez más personas necesitan ayuda humanitaria y protección. Estos contextos tienen un impacto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas, lo que agrava las diferentes formas de violencia que sufren. Para las organizaciones que trabajan para eliminar la violencia contra las mujeres, eso también significa que el panorama de ejecución cambia rápidamente. Hemos visto el impacto de la pandemia de COVID, el contexto mundial de la crisis agravantes, así como el crecimiento de los movimientos contrarios a la perspectiva de género. En este contexto, reconocemos la necesidad de proporcionar apoyo a las organizaciones de sociedad civil que abordan la violencia contra las mujeres en 2 frentes, mediante el fomento de la resiliencia y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos con experiencia en la eliminación de la violencia contra las mujeres, desarrollando su preparación para adaptarse y ser capaces de enfrentarse a crisis para poder abordar mejor la violencia contra las mujeres y niñas antes y una vez que se produzca una crisis, mediante el apoyo a organizaciones que ya estén trabajando en contextos de crisis prolongada, con recursos para mejorar la prestación de servicios y aumentar la efectividad de la legislación. En este contexto, el Fondo Fiduciario de la ONU acepta propuestas enviadas por organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones dirigidas por mujeres y de derechos de las mujeres y de organizaciones de la sociedad civil dirigidas por y para mujeres y niñas marginadas, con experiencia probada en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Propuestas impulsadas por la demanda y basadas en necesidades, centradas en las mujeres y niñas marginadas que sufren diferentes formas de discriminación, guiadas por los valores y principios del Fondo Fiduciario que incorporan los principios de programación de la eliminación de la violencia y que invierten en el fortalecimiento de la preparación y la resiliencia organizativa y en armonía con las 3 áreas de resultados intermedios del Fondo Fiduciario. Proporcionaremos más detalles en las próximas diapositivas. El Fondo Fiduciario de la ONU solo acepta solicitudes de organizaciones con conocimiento e experiencia y un historial de trabajo especializados en los derechos de las mujeres y en la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Se priorizarán las solicitudes presentadas por organizaciones de derechos de las mujeres, organizaciones dirigidas por mujeres y organizaciones de base de mujeres y dirigidas por sus integrantes. Requerimos documentos justificativos como parte de la solicitud para ayudar a determinar si se trata de una organización de derechos de las mujeres o una organización dirigida por mujeres o por sus integrantes.
Para ser considerada una organización de derechos de las mujeres, la organización debe demostrar que su labor principal se encuadra dentro del ámbito de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres o de la violencia sexual y de género. El objetivo oficial y la declaración de principios de la organización deben reflejar su compromiso con la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Para ser considerada una organización dirigida por mujeres, la organización debe demostrar que está dirigida por mujeres. Esto implica demostrar que al menos el 61% de los puestos de liderazgo relacionados con la toma de decisiones a todos niveles, incluso los niveles de gerencia superior y dirección, están ocupados por mujeres. Para ser considerado una organización dirigida por sus integrantes, la organización debe demostrar que está dirigida por mujeres miembros del grupo que representa o que establece prioridades impulsadas por las experiencias vividas por sus integrantes basadas en una comprensión sólida de sus necesidades. Por ejemplo, las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia, las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de mujeres indígenas, etcétera. Las organizaciones internacionales y nacionales pueden presentar una solicitud si demuestran su compromiso con una participación significativa y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales de derechos de las mujeres en materia de programación y coordinación. En caso de las organizaciones internacionales, solo un departamento o una sección puede presentar una solicitud por ciclo de financiación. Para poder solicitar y recibir una subvención, se deben cumplir los siguientes requisitos. Presentar la solicitud en nombre de una organización de la sociedad civil con al menos 5 años de experiencia relacionada con la violencia contra las mujeres y las niñas. En casos excepcionales, por ejemplo, para nuevas organizaciones que lleven operando menos tiempo, sería admisible una experiencia de 3 años. Se debe adjuntar una carta formal de explicación. La organización solicitante principal debe estar registrada legalmente en el país o territorio de ejecución del proyecto. Son necesarios 5 años de existencia legal. Las solicitudes sin una prueba clara de su condición jurídica se considerarán incompletas y se eliminarán en el proceso de revisión. Carguen la prueba de condición jurídica como parte de la solicitud. Con carácter excepcional, el Fondo Fiduciario podría tener en cuenta aquellas organizaciones que lleven legalmente registradas entre 3 y 5 años. Se debe adjuntar una carta formal con explicación. En caso de solicitudes multinacionales, las organizaciones solicitantes también tienen que proporcionar la documentación relativa al registro legal de las partes asociadas en la ejecución de los países en los que operan. Deben proponer una intervención en uno de los países o territorios que figuren en la lista de beneficiarios de la ayuda oficial al desarrollo del Comité de Ayuda y Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se puede consultar la lista de países que cumplen los requisitos en el documento de la convocatoria de propuestas. Se debe contar con los recursos operativos y humanos para gestionar el proyecto y poder demostrarlo. Esto incluye los estados financieros certificados y los informes de auditoría organizativos de los últimos 3 años. Carguen dichos documentos como parte de la solicitud. En caso de las entidades que ya hayan sido beneficiarias del fondo fiduciario anteriormente, el proyecto debe haberse cerrado antes del marzo de 2023 como máximo.
ONU Mujeres tiene una política de tolerancia cero con respecto a la explotación y los abusos sexuales. Las entidades solicitantes deben tomar todas las medidas apropiadas para evitar la explotación, el abuso y el acoso sexual. El Fondo Fiduciario de la ONU no colabora con entidades que no aborden el tema de explotación y los abusos sexuales con medidas de prevención, investigación y acciones correctivas adecuadas. Tomando como base la diapositiva sobre elegibilidad, asegúrense de proporcionar los siguientes documentos. Deben enviar el registro legal de su organización y de las otras partes asociadas en ejecución. Tengan en cuenta que las organizaciones solicitantes, o al menos una de las partes asociadas en la ejecución, debe estar legalmente registrada en el país o territorio de ejecución del proyecto. Los documentos de registro legal de la organización solicitante o la parte asociada en la ejecución deben enviarse con la solicitud. Las organizaciones que proponen proyectos multinacionales también deben demostrar que ellas o partes nacionales asociadas en la ejecución están legalmente registradas en cada uno de los países o territorios de ejecución y como sus proyectos contribuyen a fortalecer las redes, coaliciones y movimientos feministas. También deben adjuntar los estados financieros anuales y los informes de auditoría de los 3 últimos años. Un estado financiero certificado es aquel de que ha sido revisado, aprobado y firmado por la persona autorizada para firmar los documentos financieros de la organización. Puede ser alguien de la organización o una empresa externa. El informe de auditoría debe emitirlo un auditor certificado e independiente. Si no se llevan a cabo auditorías organizativas anuales, debe adjuntarse una carta formal explicando esta situación. Se ha de proporcionar también los documentos necesarios que nos permitan verificar el tipo de la organización con la que se identifican de derechos de las mujeres, dirigida por mujeres o dirigida por sus integrantes. Esto incluye la declaración oficial de la misión, estatutos y organigramas. Todos los documentos requeridos deberán presentarse únicamente a través del sistema de presentación de solicitudes en línea. Tengan en cuenta que las siguientes entidades no cumplen con los requisitos del Fondo Fiduciario. Organizaciones que propongan intervenciones en países no incluidos en la lista de Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Organizaciones cuyo trabajo y declaración de visión no se centran en la igualdad de género ni en la eliminación de la violencia contra la mujer. Organizaciones que no tengan condición jurídica en el país o territorio de ejecución, ni ninguna de otras partes asociadas en la ejecución. Instituciones o agencias gubernamentales, organismos de la ONU o equipos de la ONU en el país, particulares y entidades del sector privado, organizaciones que actualmente están ejecutando una subvención del Fondo Fiduciario de la ONU, a menos que finalicen antes del marzo de 2023. Las organizaciones solo pueden presentar una solicitud en el marco de esta convocatoria de propuestas, ya sea como organización solicitante principal o como parte asociada en ejecución. Se recomienda proponer como máximo 4 partes asociadas en la ejecución del proyecto. La organización solicitante principal es totalmente responsable de gestionar la subvención y de las partes asociadas en la ejecución cumplen los requisitos del Fondo Fiduciario.
El Fondo Fiduciario recomienda que se redacten unos memorandos de entendimiento formales entre todas las partes asociadas en los que se definan las funciones y las responsabilidades. Las organizaciones de la sociedad civil deben conceptualizar, desarrollar y ejecutar en su totalidad las solicitudes. Conforme a sus propias evaluaciones de las necesidades específicas en su contexto, y estas deben estar en armonía con al menos una de las tres áreas de resultados del fondo fiduciario. Por lo tanto, las propuestas impulsadas por la demanda deben incluir un análisis exhaustivo de las necesidades de las mujeres y las niñas marginadas o de aquellas que sufren diferentes formas de violencia. Los conceptos de proyecto deben centrarse en las mujeres y niñas especialmente marginadas y aquellas que sufren diferentes formas de discriminación en el contexto de las comunidades seleccionadas. Eso significa, por ejemplo, mujeres y niñas sobrevivientes de violencia con discapacidad o desplazadas internamente o refugiadas con VIH o SIDA, mujeres indígenas, etc. Esta lista no es exhaustiva y el enfoque de la propuesta debería determinarse por el contexto, la comunidad y el análisis de las necesidades. Aceptamos propuestas que adopten un enfoque interseccional que tengan en cuenta las formas en que las entidades interseccionales pueden producir un aumento de los riesgos y agravar las vulnerabilidades. Y es muy importante especificar en la solicitud en qué grupos se trabajará y por qué, y las formas específicas de violencia en que se centran y por qué, dónde se trabajará y por qué, y de qué recursos se dispone para trabajar con estos grupos y responder a sus necesidades. Pueden encontrar información sobre cómo aplicar un enfoque interseccional en la sección de preguntas frecuentes y en la presentación sobre la aplicación de enfoque interseccional para abordar la violencia contra las mujeres y niñas. Tengan en cuenta que todas las propuestas deben incorporar los principios de programación de eliminación de la violencia contra las mujeres, de ONU Mujeres, en el diseño del proyecto en la medida en que sean pertinentes y viables desde el punto de vista contextual. Estos principios son enfoques basados en los derechos humanos, actuación de acuerdo con directrices éticas, garantía de perspectiva de género, empleo de medidas culturalmente apropiadas, abordaje de las formas y los escenarios específicos de la violencia contra las mujeres y niñas, respuesta a la diversidad, actuación dentro del modelo ecológico, trabajo en colaboración, garantía de un enfoque de empoderamiento y centrado en las sobrevivientes y utilización de las pruebas existentes. Un ejemplo de cómo pueden incluir algunos principios en su solicitud si consulta a las mujeres marginadas a las que pretende dirigir su intervención durante la fase de diseño del proyecto, estará aportando a su intervención enfoques centrados en las sobrevivientes y de empoderamiento que son fundamentales para la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Al mismo tiempo, estará aplicando un enfoque basado en los derechos humanos y al diseño del proyecto.
Se anima a las entidades solicitantes a que invierten en el desarrollo de su preparación para adaptarse y ser capaces de enfrentarse a posibles crisis y a acontecimientos conflictivos. Esto puede ser, por ejemplo, desastres naturales, acontecimientos políticos o crisis económicos. Las preguntas del formulario de solicitud orientarán a las organizaciones sobre cómo abordar lo anterior. También pueden consultar la sección de preguntas frecuentes para obtener más información y posibles actividades para fortalecer la preparación y la resiliencia organizativa. Todas las propuestas incluidas, aquellas en el marco del enfoque especial en crisis prolongadas, deben tener como objetivo abordar al menos una de las tres áreas estratégicas del Fondo Fiduciario descrita en el Plan Estratégico para 2021 hasta 2025. Estas son mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas mediante cambios en los comportamientos, las prácticas y las actitudes, mejorar el acceso a las mujeres y las niñas a servicios multisectorales adecuados, especializados y seguros, y mejorar la eficacia de la legislación, las políticas, los planes de acción nacionales y los sistemas de rendición de cuentas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. El Fondo Fiduciario de la ONU incluye un enfoque especial para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de las crisis prolongadas, con el fin de apoyar a las organizaciones que trabajan en estos contextos a través de iniciativas que responden a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas en riesgo y de las sobrevivientes de violencia, especialmente las que corren el riesgo de ser excluidas y marginadas. Efectos de esta convocatoria de propuestas a la crisis prolongada son situaciones estructurales a más largo plazo, resultados de una combinación de múltiples factores. Las crisis prolongadas son aquellas en las que una parte importante de la población es muy vulnerable a la muerte, las enfermedades y las alteraciones en los medios de subsistencia durante un periodo prolongado. Se caracterizarán por catástrofes naturales y los conflictos recurrentes, las crisis alimentarias de larga duración, el colapso de la economía y los medios de subsistencia y la insuficiente capacidad institucional para reaccionar ante la crisis. Si su solicitud se centra especialmente en la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas en una crisis prolongada, marque la casilla enfoque especial de la solicitud en línea y responda a las preguntas adicionales específicas para el enfoque especial para que se tenga en cuenta su solicitud en esta opción. Este año la convocatoria de propuestas acepta propuestas multinacionales de hasta 3 países. Esta invitación está en consonancia con la estrategia de 2021-2025 del Fondo Fiduciario, que busca contribuir al fortalecimiento de redes, coaliciones y movimientos feministas inclusivos, especialmente a nivel regional, es decir, de dos o tres países de una misma región. En este momento, las propuestas pueden incluir hasta 3 países. Dado que un concepto de proyecto multinacional debe centrarse en especial en el desarrollo de los movimientos, las entidades solicitantes deben demostrar un historial de apoyo al desarrollo del movimiento feminista,
una explicación de cómo el proyecto propuesto ayudará a los movimientos feministas locales o regionales y aprovechará las voces feministas para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel supranacional y regional. Una descripción de cómo el proyecto propuesto reforzará las capacidades y mejorará las asociaciones de las organizaciones de derechos de las mujeres en los países de los proyectos seleccionados, incluso las que presentan grupos marginados para acción colectiva. Estrategias para la acción colectiva para obtener el apoyo popular y lograr un cambio duradero. Por ejemplo, combinación de la investigación, defensa, creación de coaliciones, formación, o liderazgo femenino, medios de comunicación, campañas, etc. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de enero de 2023. Las solicitudes pueden presentarse en inglés, francés o español a través de la plataforma en línea del Fondo Fiduciario. Todos los documentos requeridos deberán presentarse únicamente a través del sistema de presentación de solicitudes en línea. Tengan en cuenta que las solicitudes incompletas se descalificarán automáticamente. Aconsejamos no esperar el último día para presentar las solicitudes, ya que el sistema podría presentar retrasos significativos a medida que se acerca la fecha límite de presentación. Es importante planificar y reservar el tiempo suficiente para cargar los documentos en el sistema de solicitud en línea y prever problemas imprevistos con los que puede encontrarse y que podrían requerir asistencia por parte del Fondo Fiduciario. Acusaremos el recibo de la presentación de solicitud en línea a través de un correo electrónico de confirmación. Pónganse en contacto con nosotros inmediatamente si no recibe el correo electrónico de confirmación. Concedemos subvenciones a través de un proceso abierto y competitivo. Todas las propuestas se evalúan en función de la calidad general y la naturaleza orientada a los resultados del proyecto propuesto. En el proceso de evaluación participa personal experto independiente y comités de selección interinstitucionales de la ONU a nivel mundial y regional que seguirán criterios comunes de examen y selección. La primera ronda conlleva la presentación de un concepto de proyecto y a aquellos que superan esta primera ronda se les invitará a presentar una propuesta completa. Nuestro comité conclusivo del Programa Interinstitucional Mundial tomará las decisiones finales sobre la financiación. Las aprobaciones de las subvenciones y la firma de los acuerdos de donantes se llevará a cabo a mediados de 2023. Se espera que todas las entidades beneficiarias que reciban una subvención colaboren estrechamente con nuestro equipo para incorporar comentarios y aportaciones técnicas y garantizar unos estándares de diseño de programa de alta calidad y unos planes de seguimiento, información y evaluación rigurosos en la propuesta plenamente desarrollada. Sean conscientes de que el proceso de selección es muy competitivo y tan solo un grupo reducido de organizaciones solicitantes obtienen una subvención. Por ejemplo, en 2021, de las 1.396 solicitudes presentadas, solo 37 fueron aprobadas para obtener una subvención. El Fondo Fiduciario de la ONU informa a las entidades solicitantes de su estado de propuesta a través del correo electrónico. El correo electrónico se envía a las direcciones proporcionadas por las entidades solicitantes en la solicitud en línea. Al introducir la información de contacto, asegúrense de proporcionar una dirección de correo electrónico que vaya a seguir siendo válida y operativa durante al menos un año.
Debido al gran volumen de solicitudes, el Fondo Fiduciario de la ONU no puede enviar comentarios de forma individual acerca de las propuestas concretas. Si necesitan resolver alguna cuestión específica, contacten directamente al Fondo Fiduciario mediante el correo electrónico.